Muy buenas noches, amados hermanos, amada iglesia. Estamos en día jueves 21 de mayo, un día bastante especial para nuestro país y también para nosotros como habitantes de este país y expectantes también de todas las aflicciones que estamos pasando, que estamos viviendo. Tenga el Señor misericordia cada día de nosotros y nos sostenga en fe. Estamos notando de que cada día la situación se está colocando un poquito más amenazante, más difícil, porque a la amenaza de la pandemia, a la amenaza del coronavirus, se está agregando, como estamos viendo en las noticias, la amenaza de la escasez, del hambre. Y por esta razón el pueblo del Señor debe comenzar a redoblar sus oraciones, a redoblar su clamor, porque hay necesidad. Día tras día estamos escuchando de que en la misma iglesia del Señor están habiendo necesidades. Sabemos de hermanos que necesitan el apoyo en oración, y eso nos debe llevar entonces a tener por más prioridad el orar, el clamar al Señor. Mire, el Señor en su palabra nos ha dado fortaleza en este tiempo. Repetidas veces nos ha hablado consolándonos por medio de los predicadores que el Señor está usando, y nos alienta a confiar en Él, a no perder la confianza en el Señor en ningún momento, y es lo que vamos a hacer. Y es lo que he hecho yo también en este tiempo. Pero he sentido en esta hora de compartirles una palabra con un enfoque un poquito diferente, y que clamo al Señor para que pueda tocar sus corazones y pueda llegar a donde el Señor quiere que llegue. Me voy a dirigir mayormente a la iglesia del Señor Jesucristo, a los que han entendido un poquito mejor el Evangelio, si me estoy expresando bien. Pero el Señor sabrá a qué corazones llega con esta palabra, y esa es mi intención en esta hora. Antes de eso, les insto entonces a seguir poniéndose en clamor ante el Señor, porque estamos necesitando, hermanos queridos, estar unidos en oración. Orar por la iglesia del Señor, orar por nuestro país y orar por los que sufren, porque hay mucha gente que está sufriendo. Ahora voy a la palabra del Señor, que es lo que en esta hora quiero compartirles. Y para ello quiero leer en el libro de Números, Antiguo Testamento, Números 14, versículo 34. Un solo versículo, porque en él solamente nos vamos a basar para hablar lo que el Señor ha puesto en mi corazón. Lo leo en el nombre del Señor. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades. 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Esa es la lectura de la palabra del Señor. Este libro, el libro de Números, el cuarto libro de Moisés, es llamado así porque en él se registran 2 censos del pueblo de Israel, 2 censos realizados durante el peregrinaje de Israel en el desierto. El primero se encuentra en los primeros capítulos y se llevó a cabo en el año segundo desde que Israel salió de Egipto. Y el segundo se registra casi al final del libro, en el capítulo 26, y este se realizó también al final del Éxodo y fue hecho a la nueva generación. El nombre original de este libro en hebreo es Bet Midbar, que significa en el desierto, que son las primeras palabras del texto en hebreo. Se acostumbraba a titular así los libros al comienzo. Y este nombre fue sustituido por el de Números, cuando se tradujo el texto hebreo a la versión griega, a la Septuaginta, aquella versión tan famosa que se tradujo en Alejandría, Egipto, entre los años 250 al 150 más o menos
antes de Cristo. Y he elegido este libro y particularmente este texto porque quiero hablarles justamente de números y de un número en particular. La Biblia da mucha importancia a los números y algunos de ellos suelen tener un sentido simbólico bastante importante. Por ejemplo, el número 1 simboliza supremacía, exclusividad. Oye, Israel, Jehová, nuestro Dios, Jehová, uno es. El número 3, por supuesto, representa a la Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo. El número 6 representa imperfección, menos que 7. Es número de hombre, porque en el día sexto fue creado el hombre. Y también se relaciona con la bestia. 3 veces 6, 6, 6, 6. El número 7 simboliza plenitud, perfección, término, reposo. La creación se completó en el día séptimo. Y Apocalipsis menciona muchas veces el número 7. Así es que el número 7 también es número de cumplimiento. Y yo les voy dando estos ejemplos como para que también usted se entusiasme y escudriñe. Y así, cuidando de no caer en pseudociencias que hay por ahí que tienen que ver con los números, nos queremos saltar al número 40, que es el número que se menciona acá en lo que he leído, y que se refiere a Israel, al tiempo que Israel vagó en el desierto, 40 años, que podrían haber sido mucho menos, pero a causa de su incredulidad, como dice la palabra, Dios los castiga transformando los 40 días que ocuparon los espías en reconocer la tierra en 40 años como castigo a esa incredulidad. Este número 40 aparece no menos de 84 veces en la Biblia. Y cito algunos ejemplos, solo algunos, que son los que considero pertinentes para la idea que pretendo compartirles en esta hora. Por ejemplo, el diluvio duró 40 días y 40 noches. 40 años estuvo Moisés preparándose en el palacio de Faraón. 40 años pastoreó en el desierto de Madián Moisés hasta que se le apareció Dios. 40 años duró el peregrinaje rumbo a la tierra prometida. Moisés estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí para recibir las tablas de la ley. 40 días debía purificarse la mujer que daba a luz un hijo varón. De aquí proviene la idea de cuarentena. Mire, esto es súper importante. Que por extensión se comenzó a aplicar también al confinamiento impuesto a personas o pueblos que se veían afectados por pestes o por epidemias, aun cuando el periodo a guardar no fuese exactamente 40 días. Se empezó a hablar de cuarentena. La cita es de Levítico 12, del 1 al 8, y aunque allí no aparece exactamente el número 40, está implícito, como usted puede comprobar, como usted puede leer. 40 años estuvo Israel en manos de los filisteos, según Jueces 13:1. 40 días Goliat afligió a Israel. 40 días y 40 noches caminó Elías en el desierto rumbo al monte de Dios, rumbo a Horeb. 40 días Ezequiel llevó simbólicamente la maldad de Judá, según Ezequiel 4:6. Nínive sería destruida de aquí a 40 días, según predicó Jonás. Jesús fue tentado por 40 días. Por 40 días se le apareció a sus discípulos antes de ascender a los cielos. Todo esto, hermanos, para hablarles del simbolismo del número 40 y así intentar encontrarle un sentido espiritual a esta situación de cuarentena y a sus consecuencias que estamos viviendo en relación a la iglesia. Una actitud de vida de las escuelas rabínicas judías
lógicamente, es preguntarse el porqué de sus calamidades. Ellos siempre se preguntaban eso, no se conformaban simplemente con vivir la aflicción, sino que ellos trataban de averiguar cuál era la razón de eso para poder sacar la lección pertinente, por supuesto, y corregirse y así salir de la aflicción. Y yo también me he entrado a preguntar, hermanos queridos, en este último tiempo, eh, ya como en forma de una carga espiritual, el por qué y para qué la iglesia se ha visto afectada como institución física, porque como iglesia seguimos funcionando como hemos hablado, como hemos compartido, como entendemos, pero como institución física hay como una puesta de pausa a la iglesia, a todo lo que tiene que ver con las actividades relacionadas con nuestra vida de congregación. Mire, digo yo, debe haber alguna razón para que ahora los templos estén abandonados, llenándose de tierra. Debe haber alguna razón para que estemos cada uno en nuestra casa y para que hayan cesado las actividades cúlticas, todo lo que se relacionaba con nuestra vida de iglesia. Esta pregunta me la hago a diario, se la he comentado a mi esposo y se la hago al Señor cada noche que oramos. ¿Cuál es la razón, Señor? ¿Qué hay en esto? ¿Qué debemos entender? Más allá de muchas lecciones que ya hemos aprendido y que hemos escuchado, que estamos sacando acerca de todo esto que estamos pasando, mi inquietud tiene que ver con la iglesia. ¿Qué tiene que ver la iglesia con esto? ¿Por qué estamos en esta situación? Sin saber si volveremos o no a reunirnos o cuándo volveremos a reunirnos y si es que eso pasa, en qué instancias, o sea, con la normalidad de antes o no tan normal. Me pregunto, ¿qué debemos entender, Señor? ¿Qué nos estás diciendo, Señor? Y por eso que mi tema de hoy, amados hermanos, le he puesto la iglesia en cuarentena. Hace algunos jueves atrás les hablé acerca de la familia en cuarentena. Y de allí también estuvimos extrayendo algunas lecciones. Pero hoy quiero ir a un enfoque diferente. Los periodos de 40 días o 40 años mencionados en los textos que le he compartido tienen sentidos simbólicos repetitivos en algunos casos. Y de ellos me quiero tomar para compartirles lo que siento en mi corazón. Mire, si vemos el ejemplo del diluvio, allí los 40 días y 40 noches de lluvia fueron tanto para castigo como también para purificar la tierra. A través del agua, de la lluvia, la maldad de la tierra estaba siendo lavada en sentido simbólico. La cuarentena impuesta a la mujer que daba luz era para purificación. Los 40 años de Moisés en Egipto y los 40 años que pasó en el desierto de Madián pastoreando las ovejas de su suegro Jetro significaron preparación para ser el libertador de Israel. Los 40 años del Éxodo fueron tanto castigo como también preparación para que ellos entraran a la tierra prometida. Y así, si usted quiere seguir revisando los ejemplos que le he dado, va a concordar conmigo que los sentidos simbólicos se repiten. En estos ejemplos que yo le he dado, encuentro 3 denominadores comunes tras el número 40. Y los quiero citar y comentar acerca de ellos, por si fueran también ellos el sentido de nuestra cuarentena, o a lo menos nos ayuden a sacarle más provecho a esta situación restrictiva que estamos viviendo. Y el primero es purificación. La ley de la mujer parturienta establecía que recién al cabo de 40 días, en el caso de dar a luz un varón, y 2 veces 40 en el caso de dar a luz una mujer, ella era considerada limpia. Pero más allá del sentido de cuidado, de protección,
de higiene, de salud que se puede ver en esta medida, hay aquí una connotación espiritual importante, importantísima, diría yo. Porque durante esos 40 días, según corresponda, la mujer era considerada ceremonialmente impura y no podía tocar nada de lo que había sido consagrado a Dios, ni tampoco podía entrar al tabernáculo hasta que cumpliera los 40 días de purificación. Entonces podía ir al tabernáculo, presentarse al sacerdote y traer 2 ofrendas, una para holocausto, dice ahí en Levítico, y otra para expiación. Solo así quedaba purificada. La enseñanza espiritual que hay tras esta medida, hermanos queridos, tiene que ver con la forma de acercarse a Dios. Las impurezas, la inmundicia, la suciedad nos impiden acercarnos a Dios. Y aquí se acentúa en esta enseñanza, se acentúa también que las impurezas del corazón son impedimento para adorar a Dios. También en el ejemplo del diluvio, los 40 días de lluvia fueron para purificar la tierra, además de castigar a los hombres impíos. Y la aplicación que quiero hacer en este punto es la siguiente. ¿No será que también Dios está purificando a su iglesia a través de estos aprietos, de estas aflicciones, de estas pruebas que estamos pasando? Las pruebas nos hacen o volvernos a Dios o nos alejan de Dios. A muchos las pruebas, ¿cierto?, los derriban, los humillan, lo hacen sentir la dependencia única de Dios y eso los hace aferrarse mucho más al Señor. Pero a otros las pruebas los endurecen, los hacen enojarse con el Señor y por tanto se alejan. Con estas instancias de purificación, el Señor limpia a su iglesia. Y por un lado, Él hace esa obra, Él nos purifica, y por otro lado, nosotros debemos dejarnos limpiar también. Debemos dejar que el Señor corte los ganchos, y en muchos casos quizás el Señor está haciendo eso. Está limpiando su era, está cortando los ganchos, aquello que nos sirve, aquello que va a ser estorbo para lo que el Señor nos está, ¿cierto?, llamando. La iglesia, hermanos queridos, necesita en este tiempo una limpieza para estar apta para entrar al santuario, apta para entrar a la presencia del Señor. Y puede ser que estas aflicciones que estamos pasando tengan que ver con eso y el Señor nos esté purificando. Segundo denominador común, castigo. Y castigo en el sentido de disciplina, del griego paideo, que se trata de la corrección que Dios da a sus hijos con el fin de enseñar, de corregir, de educar, de advertir. La disciplina, dice la palabra del Señor, es para los hijos porque Dios los ama, tal cual los padres corrigen a sus hijos cuando los ven que van por mal camino, así el Señor aplica disciplina a su iglesia, a su pueblo, a sus hijos. Como dice Apocalipsis capítulo 3, versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. El texto base que hemos leído ahí en Números 14, 34, nos enseña que los 40 años que Israel vagó en el desierto fueron castigo para la generación incrédula que salió de Egipto y que salió con mano poderosa del Señor, que salió viendo la gloria de Dios y que pudo experimentar la fidelidad de Dios en el desierto. Pero que a pesar de eso, murmuraban contra el Señor. Y aquí les dice el Señor en los versículos anteriores a lo que hemos leído, que 10 veces habían murmurado contra él. Y cuando Josué y Caleb los animaron a conquistar la tierra, cuando volvieron de haber ido a reconocer la tierra junto con los otros espías, la multitud
quiso apedrearlos. Y ahí el Señor se enojó con el pueblo y les pone este castigo de que en lugar del tiempo que Él había establecido para que demoraran en llegar a la tierra prometida, iban a tener 40 años de vagar por el desierto por incrédulos. Algunos dicen que tal vez el tiempo de recorrido habría sido solamente esos 40 días que demoraron los espías en reconocer la tierra. Otros dicen quizás un par de meses. No sabemos, pero sí entendemos de que habría sido mucho menos que 40 años, que a claras luces, ¿cierto? Entendemos de que fue un castigo por su incredulidad. Hermanos amados, a ninguno de nosotros nos gusta la disciplina, ni tampoco nos gustan que nos hablen de estas cosas. Pero a veces es la única forma que tiene Dios para que el árbol chueco se enderece. Mire, voy a leerles en Hebreos 12, del versículo 5 al 11, lo que dice la palabra del Señor. Ya habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama, disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Iglesia amada, puede ser que Dios nos esté disciplinando porque somos sus hijos y vio que íbamos por mal camino. Generalmente nuestra actitud carnal es pensar de que no somos tan malos como para merecer castigo, como para necesitar disciplina. Pero cuando hay luz de Dios, hermanos amados, uno se mira hacia adentro y puede llorar a las plantas del Señor viendo de que antes no nos ha consumido. Porque de que merecemos castigo y necesitamos disciplina, hay que ver que sí, ¿cierto? Hermanos amados, quizás para algunos el congregarse era solamente el disfraz para aparentar piedad y devoción. He llegado a pensar eso. Porque así nos importaba mucho la vida poco consagrada a Dios que lleváramos, con tal de que estuviéramos en la iglesia siempre y que allí pareciéramos que tocábamos el cielo. Podría haber sido, ¿cierto?, una forma de escondernos bajo esa práctica. También puede ser que el Señor nos quiera llevar a vivir la vida cristiana fuera del campamento, como dice Hebreos 13:13. Porque dentro del templo, hermanos amados, hace rato que no estábamos haciendo mucho. Dios nos ayuda a entender, porque ese es el objetivo que tengo al dar esta palabra. Dios nos ayuda a entender qué nos está diciendo el Señor. Y el último denominador común que quiero compartir con ustedes es preparación. Las cuarentenas de Moisés en Egipto y en Madián fueron para prepararlo, para ser el pastor y el guiador y el libertador de Israel
en el desierto rumbo a la tierra prometida, para llevarlos a heredar la tierra prometida. La cuarentena de Elías en el desierto lo preparó para ese encuentro con Dios que tuvo allí en el monte Horeb. Y la cuarentena de Jesús en el desierto también tuvo que ver con la preparación para que Jesús iniciara su ministerio terrenal. La pregunta que nos cabe a nosotros ahora y con la que quiero cerrar mi tema de hoy es: ¿para qué nos está preparando el Señor? ¿Qué nos querrá decir el Señor con estas cuarentenas que estamos viviendo, que como iglesia nos han afectado y tenemos tanta interrogante, ¿cierto?, de la situación que estamos viviendo? Hermanos queridos, sin duda que es tiempo de prepararse para algo. Y nuestra oración debe ser en esa dirección. Señor, alúmbranos. ¿Qué nos estás diciendo con esto? ¿De qué tenemos que purificarnos? Y si vemos de qué tenemos que purificarnos, digámosle: Señor, límpianos, purifícanos, haz lo que tienes que hacer. Debemos entender también a qué el Señor está aplicando disciplina, qué es lo que tenemos que corregir para que podamos sacar la lección y podamos aprobar, pues, hermanos queridos. Y tenemos que preguntarle al Señor también si esta cuarentena es un tiempo de preparación. ¿Para qué nos estás preparando? ¿Qué debemos entender para que podamos actuar inteligentemente? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hermanos amados, cada uno puede elegir su actitud frente a la situación enigmática que estamos viviendo. Usted puede elegir creer que simplemente esta es una prueba del Señor para que su fe pueda acrecentarse, para que se pueda ver que usted realmente es una mujer de fe, un hombre de fe. Usted puede pensar lo que quiera, y todo aquello tiene que ver también con el propósito de Dios. Pero yo les invito a dar un paso más allá. Yo les invito, y es mi acento en esta hora, en esta noche. Oremos al Señor para que Dios nos alumbre el camino, para que podamos entender los tiempos que estamos viviendo, como les prediqué hace algunos jueves también. Podamos vivir inteligentemente esta situación de restricción, esta situación que nos ha afligido a todos y lo que está pasando y que a lo mejor pasará también. Algunos teólogos han dicho de que el número 40 significa también cambio. Sea como sea, oremos, hermanos queridos, para que el Señor nos revele. Necesitamos urgentemente revelación del Señor para entender sus propósitos con nosotros. Hemos aprendido varios propósitos menores también, que tienen que ver con la familia, con nuestra situación en frente a la sociedad, con nuestras prioridades, todas esas cosas que ya hemos aprendido. Amén, amén, y tenemos que aplicarlas. Pero pidamos al Señor revelación acerca de lo que el Señor tiene con la iglesia. ¿Qué es lo que el Señor nos está hablando como iglesia, como cuerpo de Cristo? Y más que temerle al contagio, por hermanos amados, más que temerle al coronavirus, que es lo que nos tiene asustado a muchos, comencemos a temerle al Señor y pidamos de que su voluntad sea hecha en nosotros, que nos importe mucho más lo que el Señor quiere de nosotros a lo que nosotros queremos. Yo quiero invitarles a dar ese paso en esta hora y quiero también orar junto a ustedes para que el Señor nos pueda ayudar, porque lo he dicho en otras ocasiones, hablar estas cosas no es tan difícil como hacerlas, como ponerlas por obra. Y si a mí me cuesta, yo creo que también a usted le cuesta. Yo también de repente me aflijo y quisiera salir pronto de esto, yo creo que también a usted le pasa, pero tenemos también que orar para que el Señor cumpla su voluntad y su propósito sea cumplido mayormente. Oremos al Señor, hermanos amados. Padre, en el nombre de Jesucristo,
Te damos gracias, Padre amado, porque tú nos sostienes hasta el día de hoy, a pesar de que las olas se han levantado bien altas, Señor. Te damos gracias porque tu palabra, Señor, ha sido clara. Tu palabra, Señor, ha sido directa en nuestros corazones en este tiempo y tú has tenido misericordia de nosotros, dándonos esa palabra que nos llama a seguir sostenido de tu mano, que nos llama a poner siempre los ojos en ti, a no soltarnos de ti, Padre, porque allí estaremos seguros. Y nos ha llamado también a tener esperanza y eso nos sostiene, nos consuela, Señor. Pero en esta hora, Padre amado, tú me has hecho compartir esta palabra que nos lleva a pedir tu revelación, Señor, para que como iglesia podamos entender tus propósitos, Señor, para que podamos dar un pasito más allá y podamos entrar en tu perfecta voluntad, Señor. Ayúdanos, Padre amado, a ser gente que busque esa voluntad, a ser gente que se preocupe, Padre amado, por entender tus caminos, Señor. Y oramos para que tengamos esa revelación. Quedamos siempre, Señor, expectantes a lo que tú nos vayas a mostrar, a lo que tú vayas a hacer en nosotros, a lo que tú nos vayas a dirigir a hacer. Pero pedimos esto en esta hora, Señor. Yo oro por tu iglesia y clamo a ti que en tu gran misericordia, Señor, tú te dignes, Padre. Danos entendimiento, revelarnos, darnos luz, Señor, para que podamos pisar en terreno firme. Lo pedimos en el nombre de Jesucristo, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Nos vemos, hermanos amados, el próximo domingo en nuestro culto matinal y por mi parte el próximo jueves, si así Dios lo permite. Sigamos orando los unos por los otros porque estamos necesitando mucha oración. El Señor guarde a todos los que están sufriendo. Tenga misericordia de nuestro país el Señor. Y los dejo con una alabanza. Los últimos tiempos habrá grande dolor, terremotos y hambre, profecías de Dios. Los sonidos del mar serán fuertes y sus ondas se estremecerán. Gobernantes y reyes entonces sentirán la presencia del mar. Gobernantes y reyes entonces sentirán la presencia del mar. La segunda venida de Cristo con poderes en gloria será. En el día final, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambre y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. diferencia entre el mar
de haber